Saluditos y bienvenidos, y como lo prometido es deuda, hoy les traigo la variante del dip o crema de cebollín que les compartí en días pasados, así que quédense allí, vamos a comenzar. Necesitamos 2 cucharas soperas de cebollín finamente cortado. Por ahora vamos a utilizar solo la parte blanca, bien colmadas esas cucharas, y 20 gramos de mantequilla o margarina, que es aproximadamente una cucharada. En mi caso estoy utilizando margarina y la voy a derretir a fuego bajo para posteriormente agregar el cebollín. Traten de cortarlo lo más pequeñito que ustedes puedan. Y lo voy a sofreír a fuego bajo, removiendo constantemente y esparciéndolo completamente en el sartén para que se pueda cocinar de forma pareja. Le agregamos 2 pizcas de pimienta, revolvemos y dejaremos que se cocine por aproximadamente unos 7 minutos. Queremos que se ablande lo más posible, pero estando pendiente de que no se vaya a quemar. Y si les gustó la receta base, créanme que esta combinación que les voy a dar hoy les va a encantar mucho más. De igual manera, a partir de esta receta pueden hacer otra variante que también queda deliciosa y al final se las voy a comentar. En este punto para mí ya habían transcurrido 7 minutos aproximadamente, ya estaba blandito, estaba perfecto, así que voy a apagar y a retirar de la hornilla y a esperar que se enfríe. Mientras se enfría, vamos entonces con el siguiente paso. Por acá tengo 45 gramos de tocineta, también la vamos a cortar lo más finamente posible. En total obtuve 3 cucharadas colmadas una vez que las corté, por si no tienes para pesar. Seguidamente vamos a llevarla al sartén para dorarla, y yo la estoy dorando en el mismo sartén donde cociné el cebollín. Entonces la grasa de la margarina en el cual la estuve sofriendo quedó por allí impregnada. Así que entonces vamos a cocinarla sin dejar que se queme. Y por acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar también la lista de ingredientes para que tomes nota. Entonces fíjate, por acá ya se había dorado, simplemente vas a estar pendiente mientras se está friendo la tocineta y no dejar que se queme. Yo voy a apagar y voy a dejar que escurra un poco la grasita. En este punto para mí está perfecta la tocineta, bien doradita, bien crujiente. Esa grasita que va escurriendo la tocineta, una vez se enfríe, se va a solidificar y la puedes utilizar para agregarle al dip o crema y así potenciar el sabor. A mí me gusta hacerlo así, agregarle luego la grasita, pero lo dejo a tu elección. Ahora en un tazón grande vamos a agregar 2 cucharadas bien colmadas de mayonesa. Seguidamente agregamos el cebollín que ya se había enfriado y vamos a mezclar hasta que se unan perfectamente. Y si te gustan estas recetas fáciles y económicas, por acá te voy a dejar 3 tarjetas de sugerencias para que al final toques en ellas y luego puedas disfrutar de estas opciones también. Y el siguiente ingrediente que vamos a agregar es queso crema, 2 cucharadas bien colmadas. Esto le va a dar un sabor delicioso a este dip o crema. Te recomiendo que lo tengas a temperatura ambiente para que puedas mezclarlo mucho mejor. Si te está gustando la receta, recuerda hacérmelo saber con un comentario, un like, comparte en tus redes sociales y suscríbete si no lo has hecho. Luego le vamos a agregar media cucharita de cebollín finamente cortado. En este caso estamos utilizando la parte verde, pero la cantidad la puedes ajustar a tu gusto, le puedes agregar un poco más. Yo reservé un poco por allí para decorar. Ahora sigue agregar uno de los ingredientes que va a hacer la variación de esta receta, como es la tocineta, la cual ya tenemos dorada. Voy a reservar un poquito también para la decoración final. Y si te fijas, no hemos agregado sal porque la tocineta a veces trae mucha sal, entonces lo puedes agregar al final, una pizquita de sal, y vas probando a ver si le agregas más o no. El último ingrediente que agregaremos es pimentón en polvo natural o páprica, como también se le conoce, y le vamos a agregar media cucharadita, aunque esta cantidad la puedes ajustar a tu gusto. Esto le va a dar un color diferente y también un saborcito que combina muy bien con la tocineta y el cebollín.
Ahora te recomiendo llevarla a refrigeración por lo menos 2 horas para que los sabores se concentren y desarrollen. Luego de ese tiempo ya la puedes servir, decora a tu gusto. Yo le agregué un poquito de la tocineta que reservé y otro poquito del cebollín cortadito, la parte verde, que también había reservado. La verdad es que queda muy pero muy rica. Te dije que podías hacer otra variante y es agregarle maíz dulce de este que viene en lata, lo escurres y se lo agregas. Recuerda agregar la grasita de la tocineta si es de tu gusto. Yo le agregué una cucharadita, no salió en pantalla, pero sí agarré un poquito de lo que quedó en el sartén. Eso potencia el sabor. Finalmente te doy las gracias por haberme acompañado hasta este punto. Por acá te van a aparecer unas tarjetitas, te invito a que toques en ellas para que puedas disfrutar de más recetas y más opciones que he compartido previamente. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.